Estás escuchando La Voz de los Muros, un podcast del documental transmedia La Inmortal. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a La Voz de los Muros, un podcast del documental transmedia La Inmortal. Mi nombre es Inés Simón y voy a ser vuestra guía en este recorrido por los sitios de Zaragoza, donde descubriremos todas las curiosidades que rodean a este momento histórico. En este primer episodio nos acompaña la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, doña María del Carmen Sebastián Gómez. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Como profesora y amante de la historia, es una gran satisfacción que a través de las nuevas tecnologías la gente joven se interese por la historia. Estoy realmente encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por venir, Carmen. A vosotros. Como se ha podido ver en el documental transmedia La Inmortal, los sitios de Zaragoza fueron dos episodios clave durante la Guerra de la Independencia Española, que duró de 1808 a 1814. En este periodo, el país francés invadió la península ibérica en diferentes puntos, y Napoleón impuso a su hermano José Bonaparte en el trono español, mientras que Fernando VII permanecía cautivo en Francia. En esta guerra se dio con un nuevo concepto histórico que era el de afrancesado. ¿Nos podrías decir quiénes eran estos afrancesados y por qué se les llamaba así? Los afrancesados eran españoles que durante la Guerra de la Independencia apoyaron la ocupación francesa o bien colaboraron con el régimen instaurado por Napoleón Bonaparte en España, encabezado por su hermano José I. Eran una minoría de la población, pero muchos de ellos veían en la presencia francesa una oportunidad para modernizar España, implementando reformas en ámbitos como la administración, la economía o la educación, que consideraban necesarios para superar el atraso en el que se encontraba sumergido el país. Sin embargo, la mayoría de la población española percibió esta postura como una traición a la patria, con lo cual los llamados afrancesados se convirtieron en personajes controvertidos y a menudo repudiados en la historia de la Guerra de la Independencia. ¡Qué figura tan interesante la de los afrancesados! ¿Y me podrías decir cuál era la ideología principal que tenían? Su ideología estaba profundamente influenciada por los principios de la Ilustración y las reformas promovidas por la Revolución Francesa. Consideraban que el modelo napoleónico ofrecía una oportunidad de modernizar España y de superar las estructuras del antiguo régimen, construyendo un Estado más racional, eficiente y progresista. Para ello, creían que la centralización del poder como una forma de simplificar y fortalecer la administración, eliminando la fragmentación regional y los privilegios locales que caracterizaban a la monarquía española. Abogaban también por la abolición de los privilegios feudales y por una sociedad basada en la igualdad ante la ley, aunque dentro de un sistema monárquico constitucional, más cercano al francés que a la monarquía absolutista. En este modelo, la educación, el desarrollo económico y el progreso científico eran pilares fundamentales. Consideraban esencial fomentar la instrucción pública, la industrialización y la mejora de las infraestructuras, que eran elementos claves para el desarrollo de una España moderna. Sin embargo, estas ideas supusieron un fuerte contraste con la otra España que defendía la tradición, la religión y la monarquía absolutista como bases del orden social. Así pues, la diferencia de estas visiones no solamente fue política, sino también cultural y social. Como podréis entender, los afrancesados eran generalmente miembros de élites ilustradas y altos funcionarios y de algunos intelectuales que aspiraban a transformar España. Entonces, por lo que me cuentas, entiendo que los afrancesados eran unos pocos, una minoría, que se movían dentro de un país con un bajo nivel cultural. ¿Me podrías decir qué papel jugaron los afrancesados dentro de los sitios de Zaragoza? Los afrancesados en Zaragoza, como en el resto de las ciudades de España, eran un grupo pequeño que pertenecía a una élite ilustrada. En Zaragoza en concreto eran una minoría y además se encontraban con una fuerte oposición por parte de la mayor parte de la población
que en un sentido patriótico apoyaba a la monarquía absolutista española y tradicional. Y no fue hasta el segundo asedio en el que las tropas napoleónicas se hacen con el control de la ciudad cuando estos no empiezan a tener un verdadero papel, que consistió fundamentalmente en apoyo a la administración que estaba bajo el poder político de los franceses. Pero, por otra parte, el precio que tuvieron que pagar a esta colaboración y a este apoyo fue grande, porque cuando las tropas napoleónicas tuvieron que huir del país, las represalias hacia ellos fueron importantes. Por lo que me cuentas, entiendo que eran muy pocos en Zaragoza. Pero, ¿cómo fueron percibidos los afrancesados por la población zaragozana durante los sitios? Pues como te puedes imaginar, los afrancesados fueron percibidos por la mayoría de la población zaragozana con desconfianza, rechazo y hostilidad abierta. Ten en cuenta que la población de Zaragoza estaba liderada por figuras como el general Palafox o heroínas como Agustina de Aragón, que representaban el heroísmo y el patriotismo. En este clima, los afrancesados se vieron obligados a mantener el perfil bajo que te estaba hablando antes, y en muchos casos aún así fueron denunciados, señalados como colaboracionistas y se tuvieron que enfrentar al aislamiento social, la persecución y el castigo físico, perdiendo muchos de ellos la vida. Vaya, que los afrancesados en Zaragoza no triunfaron. Pero vamos, intuyo que alguna figura destacada entre los afrancesados de Zaragoza tendría un impacto significativo durante los sitios, ¿no? Pues en el contexto específico de Zaragoza no destacan afrancesados que hayan tenido un papel relevante en la historia ni en el desarrollo de los asedios en la ciudad. Pero sin embargo a nivel nacional sí que hay figuras destacadas como José Cangargüelles o Juan Antonio Llorente, que tuvieron papeles importantes en la administración del régimen de José I y en la promoción de reformas ilustradas, pero que en ningún caso podemos vincular a los sitios de Zaragoza. Entonces, por lo que me cuentas, ni hubo muchos afrancesados célebres y tampoco eran muy queridos. Pero entonces, otra pregunta que me surge es, ¿qué consecuencias enfrentaron los pocos afrancesados que hubo en Zaragoza después de los sitios y al final de la Guerra de la Independencia? Pues como te puedes imaginar, los afrancesados tanto de Zaragoza como del resto de España, cuando terminó la Guerra de la Independencia, sufrieron persecuciones por parte de la población y como de las autoridades españolas. Muchos fueron arrestados, encarcelados, torturados e incluso ejecutados. Y unos pocos pudieron exiliarse al país francés, aunque perdieron todos sus bienes. Hay que reconocer que la justicia popular, impulsada por el fervor patriótico, no tuvo piedad con aquellos que apoyaron al invasor. Y aunque la visión de los afrancesados en su momento, a principios del siglo XIX, fuera negativa, ¿cómo ha cambiado la percepción histórica de los afrancesados desde el siglo XIX hasta la actualidad? Pues la verdad es que la percepción histórica de los afrancesados ha cambiado considerablemente desde el siglo XIX hasta la actualidad. En el siglo XIX, la memoria histórica de los afrancesados estaba marcada por la reconstrucción nacional y por el deseo de consolidar una identidad española frente a la invasión francesa, en un contexto de reafirmación de valores tradicionales y monárquicos. Sin embargo, a lo largo del siglo XX y especialmente hasta nuestros días, y con el auge de una historiografía más plural y matizada, se ha comenzado a entender a los afrancesados no como unos traidores, sino como unas figuras más complejas que representaban una corriente de pensamiento reformista e ilustrado que en nuestro país en aquel momento era inexistente. Hoy en día muchos historiadores los analizan dentro de un contexto de movimientos reformistas de la época, reconociendo el papel que tuvieron en la promoción de ideas modernas como la centralización administrativa, la educación pública y la secularización. Los valores afrancesados han pasado a ser mayoritariamente positivos
mientras que en aquel momento se reconocían como ideas que iban contra los valores monárquicos, tradicionales y religiosos del momento. Bueno, cuando los hechos pasados se miran con perspectiva, al final de todo se puede sacar algo bueno y de lo que aprender. Así que, para concluir, ¿qué lecciones podemos aprender hoy en día del papel de los afrancesados en los sitios de Zaragoza? Pues yo creo que lo más importante es tener una perspectiva crítica de los hechos que acontecen en el momento, aunque ya sé que esto es realmente difícil. El análisis de la guerra de la independencia nos recuerda el papel que juegan las lealtades políticas, que siempre son complejas y multifacéticas, y que a veces el defender los valores que han primado siempre pueden cegarnos y no ver en otras posturas o en otras corrientes nuevas valores que realmente pueden ser positivos y que pueden generar cambios para mejor. Con lo cual hay que fomentar siempre el espíritu crítico y el ser capaz de ver la realidad como un prisma que tiene múltiples caras. Por otra parte, la guerra también a veces nos hace ver la importancia de la solidaridad y de la unidad popular, que a veces sorprende cómo pueden hacer frente a la adversidad, superarse y hacer una acción colectiva que pueda llevar a cabo acciones heroicas frente a grupos más poderosos. También hay que valorar siempre el coste que a veces pueda tener el defender ideas que en el momento en el que se defienden pues no son las corrientes principales, ¿no? Llegando a veces a perder la vida por defender ideales. Finalmente, el valor de la memoria histórica, ¿no? Que es lo que de alguna manera la memoria histórica con una perspectiva crítica nos puede llegar a ver la historia de una manera diferente a cómo se ha vivido durante siglos incluso. De todas formas, el espíritu crítico y la reflexión serían los dos pilares básicos en las que debemos de enfrentarnos siempre para analizar cualquier realidad, presente, pasada o futura. Bueno, muchísimas gracias por venir y por darnos todas estas lecciones que, aunque surjan de la historia, realmente se pueden aplicar a la vida misma. Y bueno, sobre todo por reivindicar el gran lema que tenemos también nosotros como productora, que es que si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y bueno, espero que todo el mundo, pero en especial los jóvenes que nos estén escuchando, recuerden esta frase porque al final es muy importante saber de dónde venimos para saber bien a dónde vamos. Entonces, bueno, eso es gracias a personas como tú que consiguen dar a conocer todo este conocimiento. Así que muchísimas gracias por venir, por acompañarnos en este primer episodio de La Voz de los Muros. Y nada, que encantada de conocerte, Carmen, ya te tuteo. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer y espero que este breve paseo por la historia haya sido ameno y gratificante para todos tus oyentes. Un hasta siempre. Muchísimas gracias, Carmen, muchas gracias. Y bueno, deciros que os esperamos la semana que viene, el lunes a las 7 de la tarde, con un nuevo episodio de La Voz de los Muros. Espero que tengáis tantas ganas como yo de descubrir cuál es el tema en el que profundizaremos para saber más sobre los sitios de Zaragoza. Y recordad, tenéis más información en nuestra web, lainmortal.es, y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto.